La foto de un niñito agonizando en un sofá salió en todos los medios del mundo y es un ícono de la famosa revista Life. Carlos Alfonso Romero sobrevivió de milagro a un desayuno envenenado que le costó la vida a su hermanita y a otros 86 niños. 500 personas fueron cayendo como moscas por las calles de Chiquinquirá en un envenenamiento colectivo que parece la historia de una película de terror. José Monsalve lo encontró y reconstruyeron juntos esa trágica última cena. A mí me salvó que alguien vio que yo tuve como una reacción y dijo, este niño está todavía vivo. Entonces fue cuando llegó los periodistas y dijeron, sí, póngalo a esto. Y de una me fueron acomodando en ese sillón y me fueron poniendo líquido para poder sobrevivir. En este país de tragedias y sucesos increíbles, se nos refundió en la historia un acontecimiento que todo colombiano debería conocer: el envenenamiento colectivo que fulminó como moscas a casi 100 niños en las calles de Chiquinquirá. Acá en Chiquinquirá se acabaron los ataúdes, mucha gentecita le tocó en los cajones con un papelito rosado en las tablitas, un papel rosado porque no hubo ataúdes para la cantidad de niños que murieron. Semejante tragedia ocurrió el 25 de noviembre de 1967. Después de desayunar, los niños salieron de las casas para ir a las escuelas, pero de inmediato empezaron a sentir convulsiones violentas. Recuerdo que desayuné, yo alcancé a salir a la calle a mirar, a saber de algunos familiares. Sentí mareo, dolor de estómago, pero no imaginamos que yo estaba envenenada. Ella es Olga Lucía Balbuena. Ese día tenía 10 años. Como ella, decenas de niños y niñas andaban como zombies con los ojos desorbitados. Los pequeños daban unos pasos y de pronto caían al suelo doblados por un dolor agónico, como si algo les hubiera explotado dentro del pecho. Regresé a la casa y ya sentí como mareo y caí. Sus padres, sin entender qué pasaba, corrían con ellos hacia el Hospital San Salvador. El hospital estaba saturado de personas envenenadas y que estaba en obra gris. Entonces, en medio del caos y el susto, todo mundo se preguntaba qué diablos estaba pasando. Las versiones de que había algo malo en la ciudad comienzan con el agua. La gente decía que el agua se había contaminado con arsénico. Luego también la gente decía que se había envenenado con el aire y con el viento. Otros decían que eran un maleficio. Otros decían que era la leche. Entonces la gente empezó a tirar las canecas de leche que rodaran por la calle. Yuri Chillán era otro niño de 7 años el día de la tragedia. Le impactó tanto que ya de adulto se puso a investigar lo ocurrido. Todos los testigos dicen que vivieron una pesadilla inexplicable, o al menos inexplicable al comienzo. La gente lanzaba gritos de auxilio y rezos desesperados a la Virgen de Chiquinquirá. La gente transportando los intoxicados y los muertos, y no deja de ser antagónico que frente a la funeraria San Ignacio. Ese día me levanté, creo que eran como las 7 y algo de la mañana, me bañé y mi padre me dijo que hoy me tocaba a mí abrir el negocio. El negocio era la peluquería. El local. Sí, esperar que llegara clientes. Me dijo que quién era el que iba a comprar el pan y yo le dije que yo iba a ir. Después ya dejé el pan en la cocina, lo dejé allá y regresé al abrir el almacén. Justo a esa hora, cuando Omar Romero abrió el local, fue que empezaron a verse en las calles los primeros estragos de esa cosa extraña que estaba matando a los niños. Cuando yo estoy abriendo, salían del frente de mi casa una señora todavía con su pijama, con un niño en brazos, en una cobija, gritando que el niño, que el niño, que el niño. Pero inmediatamente no pasó ni un minuto cuando sale de esa misma casa otro señor con otro bebé. Yo me asusté y volteo a mirar hacia la esquina y iba un niño totalmente vestido de negro con su corbatín para el colegio. El niño se cayó. Cuando se cayó, unas personas que iban cruzando por allí, ahí mismo fue a auxiliarlo. Yo entro y le digo a mi papá, papá, algo está pasando. Salieron de frente de la casa con 2 niños y se desplomó. Omar tampoco ha olvidado las escenas escalofriantes que vio después en el hospital,
Para ese momento ya era noticia en la radio el extraño caso de los desfallecimientos. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Carlos Caicedo, Caicedito como lo llamaban, era fotógrafo del periódico El Tiempo y desde que escuchó el primer titular, cogió la cámara y fue a Chiquinquirá. Así pudo registrar esta tragedia que ya casi nadie recuerda. Alfonso, cuando lo desaparecen, que se lo llevaron 2 tipos en camilla, es que lo habían llevado donde estaban los muertos y allá lo habían tirado. Cuando estaban llevando a otro niño y vieron que él se movió de un pie y el brazo y pujó, hizo se quejó, entonces ese está vivo, y lo sacaron. Y cuando estaba Carlos Caicedo, el periodista, un señor bajito, gordito, con su cámara, tomando fotos, y ahí mismo le tomaron la gráfica, que esa fue la gráfica que le dio la vuelta al mundo. Esta es la foto del niño del sofá, la imagen emblemática de la tragedia. Fue tomada por Carlos Caicedo, y este es Alfonso Romero, el hermano de Omar. Es el niño de la foto, y se puede decir sin exagerar que salió de entre los muertos. Me metieron cebolla para hacerme vomitar, pero creían que yo ya estaba como muerto, entonces me hicieron que para un lado con otros niños que creían que también estaban muertos. De pronto en alguna parte titularon como el muerto en vida, ¿sí? En otras, el niño del sofá. El niño del sofá está en tal habitación. Sé que me dijeron, vea, este niño está mal, póngale suero, póngale algo para tratar de revivir, que él no estaba muerto, y entonces me acomodaron en ese sillón. La familia Romero también fue clave para resolver el misterio del veneno. Mi padre con los otros. Una hermana dijo, papi, este pancito lo siento como mal, como está como envenenado. Entonces ella lo que hizo fue ir a tirarlo al patio, y ahí teníamos unos pollos, 2 pollos, pero uno solamente como que comió eso, y después nos dimos cuenta que el pollo falleció. Le dijo el papá, el pan que ella le dio, el pollo se lo comió y se murió. Entonces le dijo a alguien allí, vea, no es el agua, es el pan, es el pan. Y ya habían traído versiones de que el niño no había comido sino solo un pan. Empezaron a trabajar sobre eso. Eso lo hizo el inspector Zambrano con el ayudante, que fueron los que empezaron ya a investigar, y fueron a la panadería, detuvieron al señor, se dieron cuenta que todos los envenenados casi éramos del mismo sector, pero también de otras partes que habían madrugado por el pan. La panadería a la que se refieren los hermanos Romero es esta. Se llamaba Panadería Nutibara. De ahí salió el pan envenenado. Era donde todos los días compraban el pan del desayuno. No solo ellos, al menos la mitad del pueblo también. Era una emergencia que nunca había tenido el pueblito. Y yo dije, Virgen Santísima, nos vamos a morir porque ya habíamos comido, ya habíamos desayunado. Doña Ana Brisneda y su familia se llevaron un buen susto. Mi marido, yo, que se estaban muriendo los niños porque los que habían desayunado. Pero les volvió el alma al cuerpo cuando advirtieron que esa mañana habían comprado el pan en otra tienda. La sospecha de que el pan de la Nutibara estaba envenenado se confirmó cuando los toxicólogos analizaron pedazos de pan que las víctimas vomitaban. Encontraron que la masa estaba impregnada de un plaguicida potentísimo. Pero hacia un sector, como en especie de un patio, tenía una cantidad de niños fallecidos. Yo me metí por allá a mirar si de pronto veía a alguien de mi familia, pero no. En ese hospital lleno de niños fallecidos también estaba el panadero, un joven de 25 años llamado Joaquín Merchán. Fue uno de los pocos adultos que murieron. Al parecer, su fallecimiento no se dio por comer del pan, sino por haber estado en contacto con el veneno cuando amasó la harina. Buscando a Alfonso, cuando veo en el piso estaba un muchacho de unos 24 o 26 años que era de la panadería. Lo veo con sangre por los oídos, por la nariz, por la boca. ¿Era el panadero? Era el panadero que supuestamente había empezado como desde las 3 de la mañana a amasar el pan. Supuestamente se le metió por entre los poros el veneno y lo reventó. Eso que Omar dice que se le metió por la piel al panadero fue el folidol, un herbicida violento usado para evitar que las plagas acaben con los cultivos de papa. Una tapita del frasco diluida en agua bastaba para fumigar extensiones completas. Cuando los bultos de harina estaban siendo transportados en un camión todero de Bogotá a Chiquinquirá,
Este frasco de vidrio se rompió y el veneno terminó diluido en un bulto de harina. Claro, es el veneno que va en el pan, el que ocasiona la tragedia. Tiene una característica especial y es que cuando se calienta, potencia los efectos nocivos. El dueño de la panadería se llamaba Aurelio Fajardo. Acá se le ve angustiado, pero en la madrugada, cuando empezaban a preparar el amasijo, Joaquín Merchán le dijo que uno de los sacos de harina tenía un olor fuerte. Fajardo creyó que eran cuentos del panadero y le respondió: «Usted lo que tiene es guayabo, hágale a trabajar». 12 horas después, Merchán estaba muerto, así como casi un centenar de niños. La gente se vino en multitudinariamente para atacar a don Aurelio, sino que la policía, menos mal que estuvieron atentos y pues yo me imagino que sospechaban que eso iba a ocurrir. Entonces a él lo sacaron a escondidas y también por allá en Medellín, de allá también cuando se supo lo sacaron. La mayoría de las víctimas terminaron en el cementerio central de Chiquinquirá. Allí, con ayuda de Pedro Velasco, el actual sepulturero, aún se pueden encontrar bóvedas con los restos de algunos de los niños muertos por el folidol. Aquí en tierra se sepultaban y eso era Pradito. ¿Todo este sector? Sí, todo este sector de los niños envenenados. Se trata de la peor tragedia por envenenamiento que haya sufrido Colombia y una de las 4 más graves a nivel mundial. Aquí hay una del niño Julio Roberto Pinzón. 25 de noviembre de 1967. Concluidos los sepelios, la historia empezó a ser olvidada. Han pasado 53 años y en ningún momento Chiquinquirá ha tenido un monumento o una placa desgastada que conmemore la tragedia. Nada. Es que ni siquiera hay un consolidado sobre el número de víctimas. Los periódicos de la época dicen que más de 500 personas resultaron envenenadas, que murieron 86 niños y entre 2 y 4 adultos. Pero nadie duda que hubo más muertos que no se contaron. Para mí, pasaron de más de 100 personas los fallecidos. Uno veía muertos en los pasillitos donde le digo el anfiteatro y en el patio, en un patio grande, tenían una cantidad. Y como madrugaba gente de las veredas, de los corregimientos cercanos a Chiquinquirá, toda esa cosa allí, y habían llevado pan y en esos sectores, después a los 4 o 5 días, estaba o el envenenado que lo traían al hospital o el muerto que fallecía. Muchas familias, como la de Omar y Alfonso, se fueron después de ocurrida la desgracia. Carlos Caicedo falleció hace 6 años, aunque eso sí, sus tremendas fotos perduran. Chillán ha tratado de impedir que la tragedia sea olvidada. Cuando ocurrió el envenenamiento, era un niño al que no le gustaba el pan. Por eso, de la mano de su papá, vio todo. El pandemonium es una palabra griega, donde dice que el significado es todos los diablos. Y fueron todos los demonios los que se juntaron en Chiquinquirá en ese momento. Y otra lectura es pan del demonio. Otra lectura es pan del demonio, también muy apropiada para la circunstancia. Y otro significado que tiene es el de un sitio ruidoso, donde hay gritos y donde hay caos y hay desorden. Y Chiquinquirá ese día fue un pandemonium. En el 2011, Chillán escribió un libro titulado justamente así, Pandemonium. Su propósito es el mismo de este programa, intentar que esta dolorosa tragedia al fin encuentre un lugar en la memoria del país. Fue tan increíble lo que ocurrió en Chiquinquirá que alguna vez un tal Gabriel García Márquez dijo que de haber tenido la oportunidad habría ido hasta gratis a cubrir semejante historia.